Un saludo a todo el mundo. Mi nombre es Sofía Alemán Arocena. Soy investigadora predoctoral de la Universidad Politécnica de Valencia y hoy venimos a presentar, la doctora Paula Santiago y yo, en este primer Congreso Internacional de Antropología, Sociología y Trabajo Social, en nuestra ponencia y nuestra investigación Etimología y usos del display, un acercamiento conceptual a las estructuras expositivas. Este trabajo, bueno, se ha estructurado en 7 puntos y, bueno, mediante una introducción a objetivos y metodología y resultados expondremos el marco teórico de esta investigación que desarrollaremos posteriormente en la discusión que continúa y finalmente estableceremos pues, una serie de conclusiones de la investigación a las que hemos llegado y finalmente pues expondremos las referencias utilizadas. Como introducción en el contexto en el que se enmarca nuestra investigación, queremos contar que, bueno, en los discursos artísticos contemporáneos últimamente se ha establecido, ha empezado a utilizar más asiduamente el término display y este ha adquirido como una relevancia bastante importante a partir de su reiteración en distintos contextos, lo que ha hecho que el término adquiera una contundencia conceptual interesante a la hora pues, de plantear nuevas vías o nuevos derroteros de especulación en torno a la investigación artística, ¿no? Nosotros planteamos que el término display sea el objeto de estudio y para ello lo abordaremos desde un análisis terminológico que nos ayudará pues, a establecer una serie de conceptos que nos pueden suscitar pues, nuevas vinculaciones conceptuales alrededor de este término. Finalmente, nuestra tesis principal es aquella que queremos afirmar que el display no es solo una estructura expositiva técnica, no es solo un término instrumental, sino que además es un método, una metodología que además es activa, performativa y propone un acercamiento epistemológico en torno a la investigación artística. Así que los objetivos de nuestra investigación serán precisamente investigar su terminología, analizar su evolución conceptual, proponer su carácter metodológico y debatir sus implicaciones epistemológicas, ¿no? Lo que ya hemos dicho. La metodología que hemos seguido, aparte, bueno, contempla 3 enfoques. El primero sería este análisis terminológico a través de la arqueología del término y la definición de un campo semántico que lo englobe. En segundo lugar, la genealogía conceptual a través de comparativas con otros términos utilizados a lo largo del siglo XX en la teoría del arte. Y finalmente, un enfoque que apunta hacia la crítica institucional a través de la revisión de diversos casos de estudio propuestos. Los resultados de la investigación serán que, proponemos la asimilación del término display al castellano como traducción directa, sin intermediarios y sin traducciones. Además, proponemos que el display, aparte de ser un soporte de narrativa expositiva, también pueda ser una estructura productiva de sentido en la investigación y creación artística. También afirmamos que en los casos pues, de exposiciones en los que el display ha sido característico, ¿no? A lo largo del siglo XX, estas exposiciones se conforman como máquinas ideológicas para la percepción. Y finalmente también queremos poner el foco en el que el display actúa como una metodología performativa y especulativa. La discusión, pues, sobre todo se concentra a la segunda mitad del siglo XX, en la que ya han habido una serie de aproximaciones, el diseño del display moderno está en pleno auge
y ocurre pues cierto enredo terminológico, sobre todo en torno a los manuales museográficos, sobre qué es el display y cómo se diferencia de lo que sería una exposición, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre exhibit y display? Esto, como en español no tenemos este término, no ocurre, pero en inglés tanto el término display como exhibit se pueden utilizar de forma cotidianamente de la misma manera, ¿no? Entonces, bueno, a través de este proceso de desenredo se pueden hallar diversas vías de estudio que pueden pues, aportar ciertos matices interesantes para nuestra investigación. Ellis Burkau, en su manual Introduction to a Museum Work, define el display como un ejercicio, en realidad como una cierta estructura o ejercicio de mostrar que está de cierta manera inserto dentro de lo que es una exhibit, ¿no? Una exposición. O sea, el display actuaría dentro de una exposición y si se sacase fuera de dicha exposición se quedaría pues relegado a la sala de ventas, ¿no? Al final el display tenía mucho que ver pues, con el diseño, con la publicidad y con el marketing, ¿no? La diferencia yo creo que resumiría más este diálogo sería que mientras que exhibit es un display más interpretación, dicho de otro modo, si display es mostrar, exhibit es mostrar y al mismo tiempo contar, ¿no? Para Burkau el display no tenía esta característica pues del telling, pues de la pedagógica, ¿no? Era más bien simplemente mostrar productos y sin más, ¿no? Si hacemos un análisis etimológico del término, el display proviene del anglo-normando desplayer, del francés antiguo desplayer, que a su vez derivan de displicare en latín, ¿no? Que significa desdoblar. Plicare significa doblar o también doblar las velas y dis, pues separar o deshacer, ¿no? Así pues, proponemos que si plicar era doblar las velas, displicare tenga también esa connotación de desdoblar las velas, pero también esta vinculación onomasiológica que indicaría que para desdoblar las velas se parte, ¿no? Se comienza un viaje. En este sentido, proponemos el display como algo que despliega, pero que también inicia una especie de viaje o un movimiento que propone un devenir, ¿no? Que no concluye, sino que abre. En ese sentido, pues sería el display, estaría más vinculado a lo que sería un diagrama, una apertura o un gesto propositivo, ¿no? Precisamente alguien que también reflexiona sobre las distintas matices y traducciones del término display es Olga Fernández López en su libro Exposiciones y Comisariado de 2020. En él pues retoma una definición o una reflexión de Marianne Staniszewski en The Power of Display y apunta que su significado implica varios matices, como la disposición física de las obras, es verdad, pero también el despliegue visual con fines comunicativos y la demostración intencionada. Si vemos ejemplos como los casos de estudio propuestos, como Film un Foto, diseñado por Sofía Lisiski-Kupertzi en Lissiski, o The Family of Man, diseñado por Edward Steichen, lo que vemos es que el display en estos casos actúa como una distribución espacial de las imágenes, pero también como un mecanismo de ideológico, ¿no? De distribución ideológica. De hecho, el diseño del dispositivo de estas exposiciones lo que primaba era pues esta idea de, sobre todo en The Family of Man, la idea de su transportabilidad y su adaptación a los distintos sitios de expositivos, ¿no? Precisamente el hecho de que fuera transportable era lo que le confería más bien esa dimensión ideológica, ¿no?
Al final fue una exposición que después de la Segunda Guerra Mundial viajó por todo el mundo proponiendo pues este tipo de fotografía humanista, ¿no? Que pretendía de cierta manera cohesionar a la humanidad cuando en realidad pues era un mecanismo también de propaganda ideológica, ¿no? Con esto llegamos bueno, al punto o la tesis de esta investigación en la que a partir de el análisis de la polisemia en el uso común de la palabra display podemos ver como un patrón común en su significado, ¿no? Un display en inglés es una pantalla de un ordenador, es una pantalla de un cajero, una pantalla al fin y al cabo. También es un reloj digital, al final en electrónica un display es cualquier dispositivo que muestre información y en ornitología eh, un ave se dice que performa un display cuando realiza pues el baile de cortejo, ¿no? En todas estas acepciones en realidad hay un hilo conductor común, que es esa voluntad de hacer visible algo, ya sea una imagen en una pantalla, un número en un reloj, las bonitas el plumaje de un ave. El display siempre implica un acto de exposición y un acto de exposición hacia otro. También implica esta voluntad de mostrar, ¿no? Esto es porque, bueno, en realidad la palabra display posee una potencia que radica en su forma léxica y es que el display puede ser entendido en inglés tanto, bueno, puede ser un verbo o un sustantivo, ¿no? De display o to display. Por ello, Martin Beck afirma que el display surge de esta definición, aunque basada en el conductismo como una operación que puede entenderse en consecuencia como un método utilizado para generar forma dentro de la exposición. Esta distinción es ciertamente frágil y podría no sostenerse desde todas las perspectivas, sin embargo puede ayudarnos a diferenciar entre exposición y display, entre formato y producción de forma. Precisamente el hecho de entender el display no solo como objeto, sino como acción, lo que le otorga al display es esa capacidad metodológica en la creación artística contemporánea. Así pues, las conclusiones de este trabajo ofrecen tres vías de apertura o de estudio nuevas, en las que, bueno, en primer lugar, concluimos que el display no solo remite a un despliegue espacial expositivo o una distribución física de objetos en una exposición, que también, sino que además conceptualmente actúa o implica un tipo de desplazamiento que propone un devenir, que abre, ¿no? Y que despliega todas estas posibilidades que la propia etimología del término propone. Esta serie de vínculos se configura pues como una especie de tejido relacional y una presentación de elementos heterogéneos cuya capacidad agentiva excede lo meramente formal y se relacionan pues a otros niveles, ¿no? A nivel conceptual o a nivel especulativo. Por otro lado, concluimos que la riqueza terminológica del concepto, así como su historia en los distintos contextos de la modernidad estética, revela el potencial del propio término y del propio acto en sí para operar como herramienta epistemológica y metodológica en la creación y investigación artística contemporánea. Finalmente, consideramos que el display como método es, en última instancia, una invitación a repensar los marcos desde los cuales producimos, organizamos y compartimos conocimiento desde el arte. Estas son las referencias utilizadas para esta investigación y nada, nos quedamos a vuestra disposición por si quieren hacernos cualquier pregunta y durante el congreso y muchas gracias por su atención.